Una alegría estar nuevamente juntos. Y esta noche vamos a hablar sobre la señal del fin. Esto es un elemento muy importante para nosotros porque siempre estamos hablando del fin, y al fin, ¿qué es el fin? Y nos quedamos ahí. Esperamos que después de este estudio puedan tener una idea más clara de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Ustedes le cuentan al resto de la iglesia, que me imagino que debe estar ocupada, no viene. Pero es un mensaje importante para nosotros, los que vivimos este tiempo. Vamos a hacer nuestro estudio basado en el libro de San Mateo, capítulo 24. Así que toda esta noche vamos a estar exclusivamente en Mateo 24. Así que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Ok? Y allí vamos a hacer nuestro estudio. Para mañana continuaremos con la parte última de 24 y 25. Ese será el estudio de mañana. Pero hoy haremos el 24. ¿Por qué? Porque el capítulo 24 y 25 de Mateo tiene que ver con el tiempo del fin. Y hay un mensaje allí que necesitamos entender. Mateo 24 empieza, en los primeros 3 versículos, empieza describiendo a Jesús y sus discípulos en Jerusalén. Este acontecimiento aparece en Jerusalén. Según Mateo 24, dice la Escritura que cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿no? Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, Jesús salió del templo y estaba yéndose fuera de la ciudad y los discípulos le llamaron la atención acerca del templo. Para ubicarnos geográficamente, no sé si sus Biblias tienen mapa, pero si tienen mapa en sus Biblias, ustedes pueden ir a los mapas que están en la parte posterior de la Biblia y ustedes van a encontrar, busquen allí donde está Jerusalén, ustedes van a encontrar un mapa. Bueno, al lado derecho del mapa de Jerusalén corre un arroyo que se llama el Valle de Cedrón. Y en la parte sur, abajo de Jerusalén, hay otro arroyo que es el Valle de Hinnom, o que también se conoce como Gehenna. Es importante, ya que estamos hablando esta semana de que el gusano no muere, eso tiene que ver con el Valle de Gehenna. Ahí está, por si acaso. En fin, a nosotros nos interesa ahora el Valle de Cedrón, el lado, en el mapa, en el lado derecho. ¿Por qué? Ahí está el templo, y el templo tiene allí una puerta. Esa puerta se llama la Puerta Dorada, que está casi en medio ahí de ese lado derecho. En el lado del templo hay una puerta. Esa puerta se llama la Puerta Dorada. ¿Por qué? Porque es la parte este de la ciudad y la profecía dice que por allí debía entrar el Mesías. Por esa puerta. Es decir, por esa puerta debía entrar el Mesías. Los musulmanes reedificaron estos muros hacia el siglo X-XI de nuestra era. Y cuando ellos reedificaron los muros de Jerusalén, dijeron, ¿por esta puerta es que va a entrar el Mesías? Entonces hay que tapiarla. Y le metieron trozos de roca y está ahí como una pared gruesa, enorme de roca ahí que la taparon. O sea, no se puede entrar ni salir por ahí. Si usted quiere, va a esa parte de la ciudad, para salir tiene que bajar hasta el sur y dar la vuelta así, o tiene que ir por el otro lado a dar la vuelta. Pero por ahí no se puede. La tapiaron. ¿Por qué? Porque por ahí debía entrar el
el Mesías. Ahora, si ustedes tienen el mapa y se dan cuenta que frente al templo, ahí está la puerta, la puerta dorada, al frente de la puerta dorada dice Getsemaní. Ese es el jardín del Getsemaní. Ese es el monte de los olivos. Y es que al frente del templo hay un monte. Es como decir, usted sale de Jerusalén, hay una bajada, llega abajo, ese es el arroyo, el valle de Cedrón, y luego hay una subida, y ese es el monte de los olivos. Y tan pronto va subiendo, hay huertos de olivos. Y uno de ellos era el jardín del Getsemaní. Así que Jesús tenía esta costumbre. Salía del templo y bajaba al arroyo de Cedrón y luego subía al Getsemaní, al huerto de los olivos. Esa era su costumbre. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros que estudiar un poquito de la geografía? O por lo menos tener una idea. Porque al leer el capítulo 24, díganme, ¿dónde empieza el capítulo 24 a narrar este acontecimiento? Dice que Jesús salió del templo y se iba, estaba saliendo por esa puerta dorada. Y los discípulos le llamaron la atención con respecto a el templo. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Es decir, esto que ustedes se jactan por la belleza, porque el templo era una belleza, todo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Cuando él se iba del templo. Estaba dirigiéndose a la puerta dorada para bajar al valle de Cedrón e ir al Getsemaní. Saliendo del templo. Ahí se hizo esta pregunta y allí Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Está claro eso? Muy bien, vamos al verso 3 ahora. Y al leer el verso 3, encontramos a Jesús y a los discípulos en otro lugar. Ya no están en el templo. Ya no están en el área del templo. Ahora, ¿dónde están? Dice la Escritura que estando Él, Cristo, estando Él sentado en el monte de los olivos. ¿Se dan cuenta? Entre el verso 1 y 2 y el verso 3 hay algo. Que el verso 1 y 2 es cuando Jesús está saliendo de Jerusalén. El verso 3 nos dice que ya está al frente en el monte de los olivos. No nos dice cuánto demoró en caminar hasta allá, pero ya cambió de lugar. ¿Por qué es importante? Porque cuando Jesús les dijo a sus discípulos que no quedará piedra sobre piedra, más de uno de ellos se estaba preguntando, ¿y eso? ¿El templo va a ser destruido? ¿Cómo va a ser? Pregúntale al Señor, ¿no? Pregúntale. Caminaron hacia el valle de Cedrón, subieron por las laderas hacia el monte de los olivos. Y ahora Jesús estaba sentado ahí. ¿Cuánto tiempo llevaba sentado? No sé. Lo que dice que estaba sentado. ¿Cuánto tiempo transcurrió? La Biblia no dice, pero hay una cosa curiosa, que si usted camina desde esa puerta hacia el valle y luego sube, más o menos estamos hablando de mínimo media hora. Mínimo media hora. Así que habría pasado un poco de tiempo cuando los discípulos estaban pensando, no quedará piedra sobre piedra. Señor, ¿cómo es esto? No se aguantaron y el verso 3 dice que los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿qué cosa? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo el templo será destruido? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántas preguntas hay aquí? ¿Ustedes se dan cuenta que hay 3 preguntas? Esta es una pregunta que tiene 3 partes. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo Jerusalén será destruida y no quedará piedra sobre piedra?
Luego, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal que anuncia tu venida? Y la tercera, y del fin del siglo, es decir, la señal del fin del siglo, de los tiempos finales, de los tiempos postreros. ¿Qué señal hay? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Todo el capítulo 24 hasta el verso 31, todo lo que se describe allí, no es otra cosa que una respuesta a esas tres preguntas. Nosotros no podemos leer el capítulo 24 sin tener en cuenta las preguntas. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está haciendo es responder a las tres preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? Que no quedará piedra sobre piedra, la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal hay de que estamos viviendo el fin del siglo, los tiempos postreros? Tres preguntas. Y Jesús las va a responder, pero no en el mismo orden. Jesús no las responde en el mismo orden. Jesús mezcla las respuestas. ¿Por qué lo hizo? Por misericordia. Porque no quería desanimar a sus discípulos. Porque si sus discípulos supieran todas las cosas que habrían de venir, ellos se hubieran desanimado fácilmente. No, si tiene que... ¿Para qué voy a construir este templo? ¿Para qué lo voy a embellecer? Si van a venir me lo van a arruinar. No, déjalo así nomás. Pastor, tiene gotera aquí, tiene gotera allá. Déjalo nomás porque al rato viene y la destruyen. ¿Verdad? Jesús, por misericordia, ¿no? Les dijo, ¿cómo? Pero miren ustedes la respuesta. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar el texto, nuestra tarea es descubrir qué pasajes de este capítulo 24 responden a las preguntas que están ahí y en base a qué nosotros llevamos esa respuesta. ¿Está claro? Muy bien. Les voy a decir una sugerencia. Si ustedes tienen un lapicito, anótenlo. Y si no, pues ahí les va. Lo que Jesús hace primero es responder la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué señal hay de que estamos viviendo el tiempo del fin? El fin del siglo. Las señales del fin del siglo. ¿Cuáles son las señales? Esa es la tercera pregunta. Esa es la primera que él responde. Y va del versículo 4 al versículo 14. Del 4 al 14, la respuesta es para la tercera pregunta. Luego, del verso 15 al verso 20, él responde la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? Del verso 15 al verso 20 está la respuesta. Y luego responde la segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es la señal de tu venida? Y esa es la que nos interesa. La señal de tu venida, esa es la que nos interesa a nosotros. Las otras también, pero esta es la más importante, la señal de tu venida. Y esa pregunta, la segunda, es respondida en los versos 21 al 31. Así que repito, la tercera pregunta es respondida en los versículos 4 al 14. La primera pregunta es respondida en los versos 15 al 20. Y la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, es respondida en los versículos 21 al 31. Eso es lo que más o menos hemos descubierto. Ahora vamos a verificar si eso es así. Porque una cosa es que uno lo diga, otra cosa es que la Biblia lo diga, Entonces, ¿por qué es importante esto?
La tercera pregunta es, ¿qué señal hay de que estamos viviendo el fin del siglo? Tiempo postrero. Recuerden que los tiempos postreros empezaron desde los días de Jesucristo hasta su venida. Algunos piensan que los tiempos postreros son solamente los que vivimos aquí hoy. No, empezaron en los días de Cristo hasta el presente. Estamos viviendo los días postreros. Eso lo dice la Biblia. Y entonces el verso 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, y todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, algo que va a haber en todos los tiempos, desde que Cristo vino hasta cuando Cristo venga por segunda vez, son estos elementos. Falsos cristos. Ya en los días de Juan habían falsos cristos. Juan amonesta a su iglesia diciendo hay falsos maestros, falsos cristos. Primera de Juan es una carta que amonesta sobre los falsos cristos que habían ya en el siglo I. Y aquí en el siglo XX con mayor razón hay falsos cristos. Miren ustedes, hay una iglesia que se llama La Piedra Angular. El fundador de estos es el señor Soto Santiago, un puertorriqueño que dice ser la encarnación de Cristo. Creo que debe haber muerto ya. No he escuchado de él hace como 15 años. 10, 15 años que no escucho de él. ¿Se habrá muerto? No sé, pero es muy probable que sí. Pero él decía que es la encarnación de Cristo. Hay otro señor ahí en Miami, de apellido Miranda, José Miranda, que dice ser también la encarnación de Cristo. Y se ha tatuado aquí en el verso el 666. Y todos sus seguidores son 666. Es la encarnación de Cristo. Y la gente le cree. Y están ahí. Hoy día hay falsos cristos, por supuesto. Pero lo hubo en el siglo I, lo hay en el siglo XXI. Y a lo largo de toda la historia siempre han habido falsos cristos. Guerras y rumores de guerras. Todo el tiempo hay. Así que decir que la guerra es una señal de la segunda venida, no es una señal de la segunda venida, es una señal de que estamos viviendo en el tiempo postrero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Falsos cristos lo hubo en el primer siglo y lo hay hoy. Guerra igual. Y en el verso 7 y 8 habla de pestes, habla de hambres, terremotos, pero todo este es principio de dolores. Pestes siempre han habido, todo el tiempo ha habido las pestes. Acabamos de pasar una y todavía estamos pasando y ahorita regresa porque medio que quería decir chao y ya se está volviendo otra vez. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si alguno de ustedes tiene problemas con afección respiratoria, las mascarillas, úsenlas. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Estamos en pandemia, todavía no ha pasado, nos estamos relajando. Pestes han habido, hay y habrán más todavía. Si piensan que el coronavirus ya se fue, no, ha ido a buscar a sus primos hermanos, ahorita regresa con toda la pandilla y viene más fuerte. No, esto no se acaba. Necesitamos tomar conciencia de eso. Hambres y terremotos. ¿Hambres han habido todo el tiempo? Hoy hay hambres y mañana y hasta cuando Cristo venga habrá hambre. Así que el hambre, los terremotos. Yo nací en Perú me crié ahí y quiero decirles que yo estoy tan acostumbrado a los terremotos que los disfruto, porque si me voy a poner a asustar o a correr, no los disfruto. Entonces yo los disfruto. A veces estoy tendido en la cama y empieza el movimiento, ahí me quedo tranquilo disfrutando el movimiento. La gente sale corriendo, gritan y... terremotos hay a cada rato. Entonces, ¿qué significan todas estas señales?
¿Que Cristo viene? No. Está diciendo, ¿qué señales hay de que estamos viviendo el tiempo postrero? Hambres, pestes, guerras, terremotos, falsos cristos. Son las señales que estamos viviendo el tiempo postrero. De eso está hablando. Y luego dice, en versos 9 y 10, que os entregarán, os matarán, os seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre, ¿no? Y luego en el verso 11 habla de falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Todo el tiempo la iglesia ha sido perseguida. En el siglo I, los judíos persiguieron a la iglesia cristiana. Ahí estaba Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos. Los judíos persiguiendo a la iglesia cristiana. Y luego Roma persiguiendo a los cristianos, y como los judíos y cristianos se parecían, los perseguían a todos. Y Roma imperial dejó de perseguir. En el año 310 terminó la última persecución romana contra los cristianos. Cuando Constantino firmó el edicto de Milán en el año 313, allí se acabó toda persecución. Ya en el 310 se había acabado, pero cambió el criterio, porque entonces la iglesia que había sido perseguida, ahora en el 313 es adoptada como la iglesia del imperio. Gracias. Como la iglesia del imperio. Y la iglesia del imperio se posesionó, y en el siglo V nació lo que hoy día conocemos como la Iglesia Católica. A fines del siglo V dio a luz lo que hoy día conocemos como Iglesia Católica. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica tan pronto tuvo el poder? En el año 538, ahí en el siglo VI, comenzó a perseguir a todos aquellos que consideraba herejes. Desde el 538 hasta 1798, la Iglesia persiguió cristianos. Y en la Edad Media se originó una institución llamada el Santo Oficio de la Inquisición, que a través de ese oficio se mataron muchas personas simplemente por testificar la palabra de Dios, por guardar el sábado. Hoy día, la Iglesia Católica le ha cambiado de nombre. En el año 1980, el entonces prefecto Ratzinger, que era el cardenal que después llegó a ser el Papa Benedicto XVI, le cambió el nombre al Santo Oficio de la Inquisición. Ya no existe. Desde 1980 se llamaba Congregación para la Doctrina y la Fe. Y este año, Francisco, el Papa actual, le ha vuelto a cambiar el nombre a todos los departamentos. Ahora se llama Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Ese es el nombre que ahora tiene. Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Así que si a ustedes lo invitan para ser interrogados en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, sepan que es la Inquisición. Es lo mismo. Es la misma persona, solamente le han cambiado de fajín, ¿no? Ya, pero es lo mismo. Os perseguirán. Ha habido persecución desde el primer siglo por los judíos, luego los romanos y luego la Iglesia Católica. Persecución ha habido. Hoy día, como que estamos tomándonos un respiro, gracias a que el poderío de la Iglesia Católica fue tumbado por la Revolución Francesa. Pero en estos últimos años ese poderío ha vuelto otra vez a surgir. Pronto volveremos a ver a esa institución perseguidora del pasado actuando en el presente. Pronto. Y no hay que ser mago, eso es lo que dice la profecía. Y eso estudiaremos el pasado mañana. Pero el asunto es que aquí se habla de persecuciones. Luego dice el verso 11 habla de falsos profetas, ¿no? Y el verso 13 anima: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, algunas personas dicen, uy, estamos viviendo una situación en un mundo de caos, en un mundo de problemas, y entonces, ¿qué hago?
El Señor dice, persevera hasta el fin y serás salvo. Es la clave, perseverar. Entonces yo sé que voy a ser perseguido, yo sé que voy a ser, ¿cómo se dice?, cuestionado. Si yo sé que voy a ser cuestionado, entonces ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esta es nuestra defensa. ¿Saben ustedes qué hizo Martín Lutero cuando él empezó la reforma y el Papa lo convocó a una reunión con el emperador? Entonces Carlos V vino allí a la ciudad de Worms, en Alemania, y estuvo presente, y Martín Lutero llegó ahí, ¿y sabe qué él trajo? La Biblia. Y una de sus frases muy importantes, después de exponer la doctrina protestante, él dijo, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y no voy a desistir de la palabra de Dios a menos que me muestren que estoy equivocado con la misma palabra de Dios. Yo creo que un adventista debiera tener esa misma actitud que tuvo Martín Lutero. Que nuestra conciencia y nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios y que nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de ser, pensar, a menos que nos muestren que estamos equivocados con la palabra de Dios. Y eso casi le cuesta la vida. Pero bueno, eso es otra historia. Y el verso 14 termina diciendo, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el evangelio del reino a todo el mundo es una señal que está presente en todo el tiempo. ¿Pablo y los apóstoles predicaron el evangelio del reino? Claro. Juan, por supuesto. Y los cristianos del segundo o tercer siglo, todos ellos predicaron el evangelio del reino. Y los cristianos, los valdenses y los albigenses y los protestantes y todo el mundo que hoy día predica el evangelio, lo seguimos haciendo. Es que eso es parte del mensaje que estamos viviendo el tiempo del fin. Es decir, todos estos elementos nos anuncian de que estamos viviendo el fin del siglo. No están diciendo que son las señales que anuncian la venida de Jesús. Están diciendo que son las señales que anuncian el fin del siglo. Son señales que nos anuncian que estamos viviendo la etapa final ya. Eso es todo. La pregunta sobre la señal de la venida es otra. Porque la pregunta 2 es, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la que nos interesa. Pero acá hay 3 señales y el capítulo habla de las 3 preguntas. Así que los primeros 14 versículos está hablando de las señales que nos dicen, nos confirman de que estamos viviendo el tiempo del fin. Así que cuando vean un terremoto por acá, es normal porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso es normal. Y cuando guerra, ahorita Rusia le está haciendo una guerra injusta a Ucrania, normal porque estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Ok? Y después va a haber, a fin de año se espera una hambruna en muchos lugares, porque no ha habido fertilizantes, no se ha sembrado, estamos mal. Y hay lugares donde no va a haber que comer. Ya de por sí hoy no hay que comer, imagínense de aquí a 5 meses. Señales que estamos viviendo el tiempo del fin. Pero ahora veamos la otra. ¿Cuál es la primera pregunta? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será que no quedará piedra sobre piedra en Jerusalén? Bueno, Jesús les dijo, miren ustedes en el verso 15 al 20, ahí está. ¿Cuándo? Les digo cuándo. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? El profeta Daniel habló de la abominación que venía a pisotear los atrios del templo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Es cuando vengan las tropas
romanas para rodear Jerusalén, vendrán a destruir el templo. Cuando ustedes las vean, huyan a los montes. Y dice el verso 17, el que esté en la azotea, no descienda a tomar alguna cosa de su casa, huya de ahí de la azotea, váyase. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, de ahí del campo, huya. Y el verso 19 dice, ay de las que estén encinta y críen en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Cuando la abominación desoladora esté alrededor del templo de Jerusalén. Está hablando de ese tiempo. Ay de aquellas mujeres que estén embarazadas, porque tendrán que huir bajo esas condiciones. Y entonces viene una declaración que es crucial para nosotros. Verso 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué hay que orar que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado? En invierno se entiende, porque ustedes ven este friecito que hace aquí. Ah, no, imagínense una cosa un poquito más fría con un poquito más de nieve. Eso es el frío, el invierno en Jerusalén. ¿Quién va a poder huir bajo esas condiciones climáticas? Orad para que no sea en invierno. Pero dice algo más. Orad para que vuestra huida no sea en sábado. ¿Qué quiere decir eso que no sea en sábado? ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Que cuando el templo de Jerusalén, cuando la ciudad de Jerusalén esté rodeada y sea destruida, se guardaría el sábado. ¿Por qué dicen orad para que no sea en sábado? Los judíos de aquel tiempo, en los días de Jesús, habían impuesto ciertas limitaciones al sábado. Una de ellas era, no se podía caminar más de 1 kilómetro en sábado. Si usted caminaba más de 1 kilómetro, estaba quebrantando el sábado. Por lo tanto, si usted tiene que huir en sábado, ¿cuánto podría huir? 1 kilómetro. Y de ahí se queda nomás, porque si doy un paso más, ya quebranto el sábado. ¿Y qué dice? Orad para que vuestra huida no sea en sábado. Quiere decir que al tiempo que Jerusalén sería destruida, se estaría guardando el sábado. ¿Y saben qué significa eso? Jesús estaba diciendo que el sábado y su observancia estaría vigente al tiempo de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió ¿en qué año? En el año 70. Todo esto ocurrió en el año 70. Quiere decir que en el año 70 Jesús estaba diciendo que todavía se podía y se debía guardar el sábado. ¿Cuál es el sentido de decir orad que no sea en sábado si Jesús tenía en mente en la cruz crucificar el sábado? No, ya no tiene que guardar el sábado porque Él la clavó en la cruz. Y si la clavó en la cruz, entonces ¿para qué le dice cuando la destrucción de Jerusalén orad para que no sea en sábado? ¿Cuál es la razón? Si el sábado no estaba. La respuesta es simple. Jesús estaba diciendo que para el año 70 la observancia del sábado estaba vigente. Más claro, es imposible. Pero estos elementos nos dicen, ¿de qué está hablando esto? De la destrucción de Jerusalén. Entonces ustedes se dan cuenta que del verso 15 al verso 20 está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando vean la abominación desoladora. Cuando los ejércitos romanos rodean la ciudad y especialmente el área del templo, huyan. ¿Y qué pasó en el año 70? El ejército romano vino y los discípulos de Jesús, cuando los vieron y estaban en el campo, estaban fuera, ni bien los vieron, huyeron, pero habían discípulos que se quedaron dentro de la ciudad que no tuvieron tiempo de salir porque las puertas, los muros se cerraron. No podían salir y se quedaron ahí. ¿Y qué ocurrió? Que unos días después que el ejército romano estaba sitiando la ciudad de Jerusalén, el ejército romano se retiró
Y los judíos celebraron pensando de que gracias a sus muros los romanos se desanimaron en venir a atacarnos. Y celebraron como una victoria el hecho de que los romanos se retiraran. Cuando los romanos se retiraron, los discípulos de Cristo que quedaron atrapados dentro de la ciudad aprovecharon ese momento para salir de Jerusalén y huyeron. Y ninguno de los discípulos de Jesús murió en Jerusalén porque escucharon la voz de su maestro. En cambio, aquellos que estaban celebrando la victoria y se quedaron, perecieron. Fue la destrucción de toda la ciudad de Jerusalén y el templo. Murieron. Hasta el día de hoy se sigue excavando en la ciudad y uno puede ver los restos de las casas con las cosas que estaban allí y las cenizas. Tuve la oportunidad de visitar un museo que está en un subsuelo. Ustedes ven los edificios en la ciudad de Jerusalén, edificios, pero esos edificios están fundamentados en zona arqueológica. Y entonces hay una compuerta que abren y se entra a un subterráneo donde ustedes ven las bases que están para el edificio y todo lo demás es el barrio judío de los días de Jesús. Y ustedes se encuentran ahí casas con las cenizas, madera quemada y todos esos elementos del tiempo de la destrucción de Jerusalén. Está la evidencia ahí. Así que algunas personas que piensan que la Biblia es cuento, lo único que tienen que hacer es muy sencillo. Visiten Jerusalén, vayan a esos lugares y confirmen de que lo que se está diciendo aquí está allí. Es lo mismo. En fin, llegamos entonces a la segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cuál es la señal de tu venida? Entonces nosotros cuando hablamos de las señales de la venida de Cristo, hablamos de todas estas cosas. Y yo creo que necesitamos ser un poquito más focalizados. La Biblia, la pregunta a Jesús no fueron cuáles son las señales de tu venida, sino cuál es la señal de tu venida. Hay una señal. Esa señal está enmarcada en un contexto. Entonces es importante para nosotros saber qué va a ocurrir primero, segundo y luego tercero, y en qué momento aparece la señal. Entonces cuando nosotros veamos que está ocurriendo esto, aquello y lo otro, sabemos la señal está ahí, está por llegar, porque la Biblia nos dice que hay elementos que acompañan la señal y esto es una sucesión casi simultánea de eventos. Vamos a leerlo y vamos a ver qué aprendemos de esta última parte. ¿Ok? Verso 21 dice, porque habrá gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y yo quiero subrayar este versículo 21 porque se está hablando de una gran tribulación que no ha habido ni la habrá. Es decir, esta tribulación es lo máximo, premio Nobel, ¿no?, de tribulación. No va a haber otra más que esta. No ha habido ni habrá, será una tribulación terrible. Esa es la que nosotros conocemos como la angustia de Jacob. Esta es la tribulación a la que se está refiriendo. Habrá una gran tribulación que desde el principio del mundo no ha habido, ni tampoco habrá. Esta es la máxima tribulación. ¿Está claro? Quiere decir que hay un evento, una tribulación sin igual. Y luego el verso 22 dice que estos días, si no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos esos días serán acortados. Lo que significa que esa tribulación será breve. Recuerden que para el Señor breve no es tan breve como para nosotros, pero dice que serán acortados por causa de los escogidos. Por lo tanto, para nosotros también será un evento breve. No será de largo aliento. No estamos hablando de años de persecución.
Estamos hablando tal vez de semanas o meses, no sé, pero será breve. El sentido de la Biblia es brevedad. Y entonces, en ese momento, observen ustedes el verso 23, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está el Cristo en el desierto, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Verso 27, porque como el relámpago se muestra del occidente al oriente, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago se muestra de occidente a oriente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Yo no necesito que me digan, aquí está, allá está. ¿Por qué dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas? Otra vez en el verso 24-25, si ya lo dijo en el verso 4-5. Miren ustedes el verso 5. ¿Acaso en el verso 5 no dijo que habrán falsos cristos? Ahí está. En el verso 5 dice, habrán falsos cristos. Y en el verso 11 dice, habrán falsos profetas. Ya lo dijo. Es una constante a lo largo de todo el tiempo, desde el siglo I hasta la venida de Cristo, falsos cristos, falsos profetas. ¿Está claro? Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo vuelve a repetir en el verso 24-25? Lo vuelve a repetir porque aquí viene una cosa diferente. Allá dice, habrán falsos cristos, falsos profetas, pero acá dice que habrán falsos cristos, falsos profetas, y si te dicen, mira, aquí está, mira, allá está, no vayas. ¿Por qué? Porque en esa gran tribulación que viene, acompañando esa gran tribulación, habrá una manifestación de un falso Cristo que aparecerá en el desierto, que aparecerá en los aposentos, y la gente irá a uno y a otro lugar en busca del falso Cristo. ¿Y quién será ese falso Cristo? Esa es la personificación que Satanás hará de Cristo. ¿Se imaginan ustedes un ser magnificente que aparece y habla con amor y bondad y hace milagros? Y entonces los adventistas digan, ese es el diablo. No, dice, ¿se acuerdan que cuando yo vine la primera vez decían que él hace milagros por Belcebú? ¿Se acuerdan que lo acusaron a Jesús? Dice, es lo mismo, lean la Biblia y van a encontrar, me acusaron así, ahora estos adventistas también me acusan igual. Y muchos, incluyendo muchos adventistas, irán tras el engaño de aquel que personifica a Satanás, a Cristo. Es la persona de Satanás. Estamos alertas, hermano. ¿Saben qué es lo único que nos va a librar de no caer en el engaño? ¿Saben ustedes qué es lo único que nos sostendrá para no ser engañados cuando todas estas cosas se manifiesten? La palabra de Dios. Eso es todo. Solo aquellos que hayan estudiado diligentemente la palabra de Dios descubrirán al engañador. Todos los demás se irán como el torrente tras el engañador. Por eso es que hoy en tiempo de paz necesitamos meditar y reflexionar en estas cosas, porque cuando vengan estas situaciones terribles que vendrán, entonces tal vez no tengamos oportunidad de reunirnos como lo tenemos hoy en tiempo de paz. Pero entonces ustedes recordarán las enseñanzas porque el Espíritu de Dios les hará recordar lo que ustedes han aprendido en la palabra. Y compartirán con otros y serán luz para otros. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Dice la Escritura que vendrá un falso Cristo que estará en el desierto, que estará en el aposento y la gente irá detrás de él. ¿Y qué dice el Señor? No vayáis, no los creáis, porque cuando Cristo venga, dice, así como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente,
así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá, no hay necesidad de ir, todo ojo lo verá. No, pero aquí por YouTube tú lo puedes ver, por las redes sociales, ahí está, mira los videos. Cuando Cristo venga, va a ser así, yo no necesito video, lo voy a ver en vivo y en directo. Estamos avisados. Y entonces, tenemos aquí dos cosas que están aconteciendo. ¿Cuáles son los dos eventos? Del verso 21 dice que habrá una tribulación cual nunca hubo, la angustia de Jacob. Luego nos dice que habrá falsos cristos en el sentido de que vendrán personas diciendo soy el Cristo y alguien personificará a Jesús y llamará a que la gente vaya en pos de él. Y Jesús dice no vayáis, no salgáis, no vayan, porque cuando Cristo venga se mostrará, así como el relámpago se muestra en el cielo. ¿Está claro? Dos eventos. Uno, una tribulación cual nunca hubo. Otro, la personificación de Jesucristo por el engañador, Satanás. ¿Saben cuál es el negocio de Satanás? Libera a una persona, a un endemoniado, lo libera, a otro lo sana, libera a dos para cosechar miles de personas que son engañadas por esos dos que liberó. Negocio, invierto 2 almas y me gano miles. Es como que usted invierta $2 y gana 10,000. Vuelvo a invertir 2 más, ¿verdad? Ese es el negocio que él va a hacer. Pero luego el verso 29 nos habla de un tercer elemento. Fíjense el verso 29, hay un tercer evento que aparece. Porque dice, inmediatamente después de la tribulación. ¿Se acuerdan ustedes que estamos hablando de la tribulación y del falso Cristo? Ahora dice, inmediatamente después de la tribulación, un tercer elemento. ¿Qué acontecerá? El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí me está hablando de que habrá una conmoción en el cielo, una conmoción. ¿Ok? Tribulación, falso Cristo, conmoción en los cielos. 3 sucesos que se dan casi en simultáneo. Y entonces, cuando tenemos la tribulación, tenemos el falso Cristo y tenemos la conmoción en los cielos, dice el verso 30, ¿entonces qué? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjense ustedes, ¿cuándo aparece la señal del Hijo del Hombre? ¿Cuándo? ¿Está diciendo que la tribulación es una señal? No. Está diciendo que es un evento previo a la señal. Está diciendo que la personificación de Satanás imitando a Cristo ¿es una señal? No, es un evento que acontece antes de la señal. Y la conmoción en los cielos, sol, luna y las estrellas, es un evento que aparece antes de la señal. Y cuando estas 3 cosas se van dando, tribulación, la personificación de Satanás, y entonces la conmoción en los cielos, recién allí dice inmediatamente después, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Ustedes se dan cuenta que nosotros estamos absortos mirando los eventos y los tomamos como señal y nos olvidamos que esa no es la señal, porque si fuera la señal, ¿cómo entienden ustedes el verso 30 entonces? ¿Qué dice el verso 30? Entonces aparecerá ¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre. Pero si todo lo demás es señal, ¿y esto qué cosa es? Nosotros estamos leyendo un poquito, no sé, yo entiendo, y quiero decirle de todo corazón, entiendo que a veces
en el afán de querer ayudar a la gente, decir, mira, estas son señales de la venida, esto, lo otro, se tiende a juntar todos estos eventos como señales. Yo estoy tratando de ubicar de manera ordenada lo que el texto dice, a fin de que podamos entender que hay señales que acompañan toda la era cristiana. Guerras, hambres, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, todo el tiempo hay. Hay señales para la destrucción de Jerusalén que ya se dio, ya lo leímos. Pero en cuanto al punto final, la señal de la venida de Cristo, hay tres elementos que se deben cumplir. Una gran tribulación, la aparición de alguien que suplanta a Jesucristo, se hace pasar por Jesucristo para que todos vayan aquí y allá, y conmoción en los cielos, luna, sol, estrellas, conmoción en los cielos. Y entonces, después de esos tres eventos, aparece la señal. Y ahora sí tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la señal? Lean el verso 30 y díganme, ¿cuál es la señal? Y la señal, primero, vamos a encontrar algunas claves. ¿Dónde aparece la señal? ¿Ah? En el cielo. Quiere decir que la señal no está aquí en la tierra. La señal está en el cielo. La señal que anuncia la venida de Cristo no está aquí en la tierra, está en el cielo. ¿Está claro eso? Ya. Algunos me miran como diciendo, se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo ¿sobre qué? Sobre las nubes. Entonces, si la señal está en el cielo y el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿cuál es la señal? A ver, le repito más despacio. Si la señal está en el cielo, ¿ok? Y el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿cuál es la señal? ¿De qué color? A ver, cuando uno dice eso, ¿de qué color blanco fue el caballo de Simón Bolívar? ¿Ah? Blanco, ¿no? Y si la señal es en el cielo y Jesús viene en la nube, ¿cuál es la señal? No, la venida es el evento. ¿Cuál es la señal que anuncia la venida? La nube. Él viene en las nubes y la señal está en la nube, en el cielo. Hay una nube que anuncia la venida del Señor. ¿Está claro eso? Hay una nube. Y aquí dice que viene, dice, y levantarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos con gran poder y gran gloria. Y Él, desde esa nube, dice, enviará a sus ángeles con gran voz, trompeta, juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, ¿no? De un extremo del cielo hasta el otro. Vendrá a recoger a los suyos. Esa es la venida del Señor. Pero ¿cuál es la señal de su venida? La nube. Entonces la pregunta que nos hacemos es, algunos están diciendo, no, cuando yo vea que el Señor ya está viniendo, entonces ahí me golpeó el pecho, ahí, Señor, perdóname, no, ahora sí. Es que ya no hay opción. Es que cuando venga la gran tribulación, justamente la gran tribulación es para que los que son se queden y los que no son se vayan. Para eso, ese es el zarandeo. Entonces ya los que quedan son los fieles. Y luego vienen los falsos cristos. Y aquellos que son fieles al Señor con la palabra de Dios enfrentarán esa situación, mientras que muchos de la iglesia irán en pos de ese Cristo blasfemo que vendrá.
Y cuando venga la conmoción celestial, ya los que son del Señor están allí bajo tribulación, bajo pena de muerte, están ahí esperando la manifestación del Señor. En la misma situación como cuando estaba el pueblo de Israel, cuando el faraón venía tras el pueblo de Israel y ellos estaban delante del mar y el faraón allá, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No había forma. Y es en ese momento donde abrió camino el Señor y los libró. Ese es exactamente el momento cuando la gran tribulación, vienen los falsos cristos y la conmoción celestial para abrir camino para que ese pueblo sea llevado en la nube de los cielos. Porque dice que mandará a sus ángeles para llevar a su pueblo. El Señor abrirá camino. ¿A qué hora te vas a arrepentir? ¿A qué hora vas a cambiar de opinión? ¿A qué horas? Ya no hay. Es decir, si hay un momento cuando nosotros necesitamos prepararnos para la venida del Señor, es hoy. Hoy. Mañana puede ser tarde. Es hoy. Si uno está esperando que pase el tiempo para ver cómo la llevo, qué hago, quiero decirles que muchas personas se han perdido simplemente por vacilar en dos lados. Quieren tener el pie en el mundo y en la iglesia. Quieren disfrutar del mundo y sus placeres y de la salvación de Dios. No se puede. Es imposible. Imposible. La señal de la venida de Cristo solamente será para aquellos fieles de Cristo que estarán bajo la gran tribulación en estos momentos de crisis. Ellos verán la señal. Para los demás, no. Así que si nosotros queremos ver la señal, necesitamos hoy consagrarnos al Señor. Necesitamos hoy aprender del Señor. Necesitamos hoy aceptar la conducción del Señor. Hoy es el tiempo en el que nosotros necesitamos dejar que Dios guíe nuestra vida. Eso hace la diferencia. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la señal? Una nube. ¿Quiénes la verán? Los que estén pasando por la gran tribulación. Los que hayan descubierto al engañador haciendo sus milagros. ¿Cómo lo descubren? Con la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de fundamentarnos en el estudio de la Biblia. Hoy es el tiempo en el que nosotros debemos prepararnos para ese momento de crisis que vendrá. No esperen que venga la crisis para recién, voy a empezar a leer la Biblia, a ver cómo me va, a ver si puedo. No, hermanos, hoy es el tiempo. Y si usted no puede leer la Biblia solo, les doy un secreto. Júntense 2 o 3 familias y estudien la Biblia juntos. Es lo mejor. Apóyense mutuamente. Eso es lo que se requiere hoy en tiempo de paz. Llegará un momento en que no lo podremos hacer, así que mientras lo podamos hacer, hagámoslo. El Señor viene y su palabra no dejará de cumplirse, como está escrito. Jesús vino a cumplir cada cosa que se decía de Él. Todo esto que Él ha estipulado que sobrevendrá a este mundo, también se cumplirá y entonces vendrá Él. Así que necesitamos, hermanos, afianzarnos en la fe, prepararnos y avanzar con fe, pero tomando la Biblia como nuestra guía. Que Dios los bendiga, hermanos.